Que ustedes que, ¿cierto? En el comentario que hice acerca de lo que pasó el domingo pasado, de lo que hemos estado hablando en esta última ciertas semanas, un tiempito que hemos dado, ¿ya? Recuerde que aún así, todo lo que hemos estado hablando en fe, ¿cierto? También tiene que ver con el área de la multiplicación, del predicar y del hablar de Cristo, el Señor, a otros, ¿ya? ¿Cierto? Y todo lo que estamos haciendo está en esa dirección, ¿ya? Y ciertamente se han multiplicado, las clases han estado muy bendecidas en asistencia, ¿cierto, Paulita? Y a veces momentos o días que no ha habido espacio para cubrir, ¿cierto?, a la cantidad de niños que ha venido. Y eso que estamos en este tiempo en que muchos papás no traen a los niños por precaución y por a veces motivos cuando son chiquitos. Y esos chiquitos, oiga, hay hartos chiquitos. ¿Ya? De hecho que hay que comprar más mesas, ¿cierto? Y sillas para tenerlos a todos más cómodos, así que en eso estamos en eso, ya tengo listo todo, así que no te preocupes, cualquier momento llega el embarque, dijo, ¿no? ¿Cierto? Hay unos hermanos ahí que nos van a ayudar en eso, así que damos gracias al Señor por aquello, ¿no? ¿Cierto? Y en eso a Él sea toda la gloria, ¿no? Vamos a bendecir, así que mis hermanos amados, entonces estamos mirando esto y lo que hemos puesto en manifiesto en esta etapa, ¿cierto? Es esa palabra que tienes que ser, ¿cierto? Déjame decirlo así, rumiada, ¿ya? ¿Cierto? Usando esa ilustración, rumiada, ¿cierto? Que la comes, la masticas y la masticas hasta que, ¿cierto?, encuentres el momento exacto de hacerla tuya, partícipe, ¿no? ¿Cierto? Es muy importante. Y hemos estado hablando de algunas cosas importantes para vivir esa palabra, ¿ya? Por ejemplo, el jueves pasado, ya estuvimos hablando de santidad, ¿ya? ¿Sí? ¿Dicen amén o no? Y que realmente todos teníamos una cara de interrogante si estábamos haciendo de verdad eso, ¿no? ¿Ya? Y dijimos en forma muy práctica que la adoración es la respuesta de la santidad, ¿ya? O sea, si eres santo, puedes adorar en espíritu y en verdad. Bueno, ya estuvimos hablando mucho de santidad, ¿ya? Empezamos en Isaías y terminamos en Apocalipsis, así que imagínense todos los capítulos que estuvimos viendo esa noche, ¿ya? Pero fue lindo, fue hermoso y creo que fue motivador también para aquellos que pudiéramos tener, porque estamos teniendo un tantito, ¿no? ¿Cierto? Nuestro evangelio un poco liviano, light, ¿ya? Nadie se sacrifica por nada. Nadie hace un pequeño esfuerzo para hacer algo, ¿cierto? Todo lo humano ha pasado a ser un precedente primordial para cada una de las personas, de los que estoy hablando de los hijos de Dios. Entonces, la santidad simplemente casi para muchos es una palabra, ¿ya? En un proceso de vida que si lo puedo vivir, lo vivo bien. Entonces, el cuidado que hay que tener. ¿Me dice amén? No voy a predicar de eso, por cierto, porque bien sería, ¿no? Porque es apropiado hoy día que Santa Cena para ver cómo está nuestra vida, pero no es así, no es para allá donde voy. Ya lo predicamos, ya, y como bien le dije a los hermanos, los que tenían que estar estuvieron y los que tenían que escuchar escucharon. Oyeron la palabra del Señor. Para mí eso, claro, algunos me dijeron, debieran haber estado mucha más gente, ¿no? Pero eso es un motivo de la circunstancia nomás. Bien, entonces en ese sentido entonces tenemos que mirar esta palabra. ¿Cuántos quieren vivir la palabra? La palabra no se vive simplemente porque usted dice esa palabra es mía, eso no es suficiente, ¿ya? Ese es el principio de algo, ¿me entiende? O cuando usted está leyendo la palabra y algo le calza en su vida, eso es un principio de algo, de que esa palabra puede ser para usted, ¿me entiende? Cuando viene una iluminación del pasaje bíblico, dice, ay, lo que Dios me está hablando, ese es un principio de algo, pero no es el todo, ¿ya? ¿Cierto? Ahí empieza el proceso para que esa palabra se internalice tanto en usted que usted no tenga ninguna duda de que lo que el Señor le dijo se va a hacer. Pero si usted está con duda por tiempo, por lo que vive, por las circunstancias que se presentan, por eso esa palabra todavía no llega a ser suya. ¿Entiende? Entonces usted no le puede decir, Señor, pero tú me dijiste. No, no ha sido tuya, porque tú todavía te falta. Y para eso entonces tenemos que tener una vida en santidad, una vida en humillación, una vida en adoración. ¿Me dice amén? Una vida en búsqueda de la gracia del Señor en su presencia.
¿Ya? Por lo tanto, entonces necesitamos eso. Para que entonces esa santidad que está en nuestra vida, ¿cierto? Recuerde que es el proceso de la santificación, el proceso que Dios va haciendo, según la Escritura, ¿cierto? Es lo que Dios va a hacer. Dice que va perfeccionando, ¿cierto? Su vida de Cristo en nosotros hasta el día del Señor. ¿Me dice amén? Entonces se está perfeccionando. No se encuentre incapaz de no ser santo o de vivir santidad. No, porque si no, Dios, entonces usted dice... Dios se equivocó en llamarlo. No, Dios no se equivoca en llamarnos. Si Dios nos llamó es porque podemos llegar a ese logro de santidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Lo que pasa es que vamos entendiendo cosas allí y no le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en nosotros de la forma como la Escritura dice. Sigo. Entonces, de esa forma usted tiene que tener en cuenta de que este mes, si usted quiere que le vaya bien y lee algún tipo de promesa de la palabra del Señor o una palabra viene a usted tiene que internalizarla de tal forma que esa palabra pueda ser para usted una vida de verdad. Usted camina, usted dice, come, usted sueña por esa palabra. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces eso es, porque esa palabra es lo que dice el Proverbio capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Ya? Que así si usted quiere que las cosas de Dios resulten, está en el poder de ¿qué? De la proclamación de su lengua, de su decir, de cómo usted habla. Y el que la ama, comerá de sus frutos. ¿Entiende? ¿Se da cuenta usted? ¿Ya? Si usted ama esa palabra, si usted vive, por eso es muy importante y me alegro de que este año haya habido una forma explosiva de querer estudiar la palabra, ¿no? De verdad, estoy muy agradecido de parte del Señor, ¿no? De que la gente haya despertado a esta gran necesidad, porque si no hay palabra, la muerte está más cerca. Y no estoy hablando de una muerte física, sino una muerte espiritual, ¿ya? ¿Cierto? Es mucho más fácil de caer en el pecado, de volvernos atrás, de dejar creer en Cristo. Eso, pero cuando tenemos la palabra, ¿cierto? Diga, comeré del fruto de esa palabra. Sí, cuando Dios le dice una palabra, usted comerá de ese fruto. Nosotros comimos de ese fruto. ¿Me entiende? El día lunes comimos de ese fruto. Hubo un resultado de una palabra. ¿Me dice amén? Pero la creímos. ¿Me entiende? Nos sumergimos sobre esa palabra. Así que lo que Dios te dijo, Dios lo hará. Ya lo voy a decir hasta el cansancio. Hasta que tú digas, no, si el Señor me lo dijo. Ahora, cuando el Señor te lo dice, ese es el proceso que tú tienes que vivir. ¿Me entiendes? El proceso que tú tienes que vivir, ese es el proceso de esa palabra. ¿Me dice amén? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que dice Mateo 12, ahora 37. Vaya conmigo. ¿Ya? No se preocupe, si ya vamos a llegar a Romanos donde está la enseñanza. ¿Ya? Pero esta es la introducción y necesito que usted lo crea. Mateo 12. Capítulo 12, versículo 37. ¿Ya? Entonces, recuerda, si tú manifiestas esa palabra que recibes, ¿cierto? Dice que tú comerás del fruto de esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo es el verbo, o Cristo es la palabra, yo comeré de lo que Cristo me va a decir, o de lo que Cristo va a hacer conmigo. ¿Me dice amén? Entonces, tenga cuidado con cómo usa su boca, ¿no? Dice, porque tus palabras, ¿cierto? ¿Ya? Porque por tus palabras, ¿lo está leyendo o no? Porque por tus palabras, no la palabra de Cristo, sino por mi palabra. ¿Ya? Por las palabras que yo diga. Ahora, si yo tomo las palabras de Cristo, esa palabra sería palabra en mayúscula. Pero son palabras en minúscula. Hablando de nuestras palabras. Serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. ¿Me entiendes? Entonces, mi fruto bueno viene de lo que yo creo. Todo fruto bueno, toda bendición viene de lo que yo creo. Porque lo que yo creo, lo confieso. El que creyere y confesare, ¿no es cierto? Que Jesús es el Señor, este será salvo. ¿Se da cuenta usted que por la confesión de la palabra yo recibo lo que necesito? Usted recibirá lo que necesita. ¿Entiende? Eso es. Entonces, esto es la proyección de tu vida, tus metas, ¿cierto? Tus proyectos, a dónde tú quieres llegar. ¿Entiende?
Y no es que las cosas tú le estés pidiendo a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, no es que simplemente le pidas a Dios, Dios, dame esto, ¿ya? Lo que mayormente para lo que tú necesitas, lo que debiéramos pedir, sería una palabra. Señor, dame una palabra para esto. Oh. Entonces, ¿cómo Dios te da una palabra? Cuando tú estudias, cuando tú lees, porque tu mente está llena de este conocimiento, de esto que está escrito. Entonces, cualquier cosa que te pase, tú vas a buscar en tu disco duro, ¿cierto? De la palabra, así como uno busca en el celular o ¿cierto? En algún elemento de computación, ¿cierto? Busca la palabra. Bueno, así mismo buscará Dios palabra. ¿Ya? ¿Y cómo la buscará? Por el Espíritu Santo. Porque el mismo Cristo dijo, hey, yo no voy a estar ahí, te estoy parafraseando, yo no voy a estar ahí, no te puedo enseñar a ti, pero te voy a dejar un maestro en perfección. ¿Y por qué? Porque Él tomará de lo mío, y te lo va a hablar, y lo vas a entender, y entonces ahí vas a tomar la palabra, y el Espíritu Santo va a tomar que esa palabra sea poderosa. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces las cosas son diferentes. Entonces el que vive por una palabra es diferente, el Señor me lo dijo, no importa que los años pasen. No importa que los años pasen. El Señor no tiene problema con el tiempo. Le acabo de decir hace un momento atrás que un segundo Dios puede cambiar la vida. Es suficiente, el tiempo para Dios, eso es suficiente para Él. ¿Ya? Entonces, recuerda por favor, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, hablaré palabra de bien y no de mal. De vida y no de muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que no me vengan cosas malas. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, por eso, revierta el pensamiento malo. Y no tenga un pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo lo va a dejar simplemente con un estímulo de que las cosas van a ocurrir. Pero una palabra de fe no le va a dar un estímulo. Usted va a decir, no, Dios lo va a hacer. Y usted va a caminar con ese Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo hace y Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Y usted duerme tranquilo, se levanta tranquilo o tranquila, ¿cierto? Va al trabajo, hace todas las cosas porque Dios le dio una palabra. Entonces necesitamos hoy día manifestar lo que somos. Usted sabe que el pueblo se descarría por no tener la palabra. Pero cuando tenemos la palabra, nuestra vida será correcta, adecuada, en el orden de Dios. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, en Romanos 18, 22, tenemos unos versículos muy importantes y me centraré en el 19 para que podamos mirar entonces esto, ¿ya? ¿Por qué nos llamó el Señor? ¿O para qué nos llamó el Señor? Para manifestar todo lo que sucede en el reino de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Recuerde que todo, no todo, ahí está, no todo el que dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino. Y yo estuve pensando allí, ¿cierto? Cuando dice esto, no hice un exégesis, pero un estudio allí, pero la cosa era que importante es, ¿no? Importante es lo que pensamos. ¿Ya? No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Ya? ¿Cómo yo le digo al Señor, Señor? ¿De qué manera para mí el Señor es Señor? ¿Ya? Lo vimos el día, alguna pasada, sí, lo vimos el día jueves, ¿no? Que el mismo Dios, o la palabra Dios allí en el Génesis 1.1 es Elohim. Y luego Isaías usa el mismo Elohim. O sea, el Dios soberano, dueño de todo. Estaba delante de él y dice, yo vi, siendo un hombre de esta característica, viviendo en un mundo de estas características. Yo dije, eso es lo mismo que estamos viviendo nosotros. Somos hombres de labios inmundos, vivimos en un mundo, ¿cierto?, lleno de pecado y de maldad. ¿Ya? Y a veces tenemos la bendita bendición, hago eso, la bendita bendición, salga así, ¿cierto?, de tener la sensibilidad espiritual por el Espíritu Santo, de tener una relación con Él, con ese Elohim. ¿Me dice amén o no? Y eso es por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que vive en nosotros. Entonces necesitamos esto. Entonces, hoy es necesario, ¿no? Porque esta es una palabra para hoy, pero también tiene un sentido de futuro.
No es simplemente ahora, de inmediato. La manifestación de los hijos de Dios, cuando será en forma perfecta, es cuando Cristo venga. Y estos hijos se manifiesten de una manera soberana, en santidad, en gracia de Dios. Pero tenemos que entrar al reino. Tenemos que estar en ese reino poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Usted no vive simplemente para levantar o para hacer algún negocio o para hacer algo en esto y para levantar una familia, ¿cierto? Que todo eso es bueno, ¿cierto? Tener cosas y todo eso es bueno, hermano. No es malo ni es pecaminoso, pero usted no está para eso. Usted está para manifestar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo primero que debemos buscar. Pero lo buscamos primero para luego manifestarlo. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos vivimos como salvos? ¿Cuántos hablamos como salvos? ¿Cuántos tienen fe de ustedes? Levánteme la mano los que tienen fe. Los que tienen confianza en Dios. Bueno, ¿y cómo habla usted de Dios? ¿Cómo hablamos de Dios? ¿Me entiende? Eso usted se está manifestando como un hijo, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me entiende? El que me ha visto a mí. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? ¿Se imagina que uno de nosotros pudiese decir eso? Y lo podríamos decir, claro que sí, en una similitud, no en una perfección como Cristo. Pero ¿somos hijos de Dios o no? ¿Y cómo dice que somos hijos de Dios? Si tú y yo somos engendrados por una forma biológica, sistemáticamente a través, ¿cierto?, de una relación sexual, ¿cómo podemos decir nosotros que somos hijos de Dios? Porque nos convertimos, ¿cierto? Porque confesamos a Jesús. Pero eso es una parte de, porque lo que más te interesa de ser hijo de Dios es que dice la Escritura en Juan, dice que somos engendrados no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Mejor dicho, tú eres hijo de Dios con los mismos genes que tenía Cristo. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y el ADN de Dios está en nuestra vida por Jesucristo, pero a través ahora, ¿cierto?, de que está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿podemos vivir santa y piadosamente como vivió Jesús? Sí. ¿Y usted cree que es difícil? Eso es otra cosa. Porque usted se mira a usted mismo y no mira lo que Dios hizo ya en su vida. Eso es extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios, la hora es horrible la hora. Bueno. Versículo 18, vamos entonces, entremos a ese momento. Yo quiero que usted reflexione, porque este mes ha de ser un mes de victoria. Ahora, piense un segundo, ¿cómo es una vida en victoria? ¿Cómo es una vida en vencedor? El victorioso y el vencedor le va todo bien, no es así. Usted vence, ¿por qué? Porque tuvo problemas. Usted es victorioso, ¿por qué? Porque usted luchó. Si no, la palabra no entra. No entra. ¿Cuántos luchan en la paz? ¿Cuántos guerrean? ¿Cuántos sacan sus armas cuando hay paz? Ninguno. ¿Quiere vivir victorioso? ¿Quiere vivir de vencedor en vencedor? Entonces atrévase, pues. Va a luchar. Va a pelear. Y usted dice, soy más que victorioso. ¿Por qué? Porque venció. Pasó al otro lado. Oh, bendito sea el Señor. Y usted va a ver a Cristo en su vida actuando. No, eso es. ¿Entiende? Entonces por eso Pablo fue claro en escribir en este mismo capítulo. Dice, ¿qué me separará? Porque el hombre lo tenía claro. Nada. Y aún más, él mismo se miraba a sí mismo en el espejo y decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y peleaba y luchaba consigo mismo. Porque tenía que salir victorioso de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Hágalo ¿qué es lo que dijimos el jueves? Diga, cuando venga a congregarse y venga a alabar a Dios, alábelo, pero de verdad, no esté pensando que Dios le dé el pantalón nuevo, la silla nueva, la plata para terminar una cosa. No, hermano, venga a adorar a Dios, métase con Dios. Cuando dicen amén, si tú antes que se lo diga, ya Dios lo sabe. Dios sabe cuánto te falta para lo que tú quieres hacer. Dios ya lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que yo le pedí, dame tantos millones este mes para poder cubrir todo? No, Dios ya lo sabe. ¿Para qué lo voy a estar molestando en eso? Lo que tengo que hacer es adorar a Dios. ¿Ya? Y que Él sepa que aunque yo tenga todo ese compromiso, esa responsabilidad, diga, mira cómo me adora mi hijo. Mira cómo me adora mi hija. Que a pesar de todo,
alaba, me bendice, exalta, me honra, me da gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un lindo aplauso al Señor, porque eso es lo que debemos hacer. Y no simplemente venir, porque la congregación no es la posta de emergencia, hermano. No, este es un lugar de alabanza, de adoración a Dios. Alguien que diga amén, alguien que diga gloria a Dios. Aleluya. Eso tiene que hacer usted, alabar a Dios. Glorificar su nombre y darle toda la gloria a Él. Ojalá no sea como esos hermanos, es que no sentí nada, el culto fue fome. Como que Dios falló. Dios no falla, hermano. Yo fallo, nosotros fallamos, pero Él no falla. Ya, pero déjeme meterme al texto. Entonces, Pablo, después de tener claro quién era Él, ¿ya? Ve que si no se puede uno meter al texto al tiro. Mire. Dice, verso 15, 2, 3 más arriba. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Diga, yo no soy esclavo. Diga, yo no soy esclavo. Pero te haces esclavo de las cosas. ¿Y qué hago mañana? ¿Y si no tengo esto? Y sabe que las cosas nos condicionan. Todas las cosas nos condicionan a estar alegres, felices. A ella siempre le veo con una cara de sonrisa. Debe ser porque no está preocupada de nada. Todo se lo da al papá. Es tu hija, Jonathan, ¿no? ¿Entiendes? Claro, ¿o no? Claro que sí. ¿Estáis preocupados por algo, hija? No. Y si mañana quieres pedirle plata, ¿tú crees que te va a costar ir a pedirle plata a tu papá? No. Papá, ¿tienes plata ¿y para qué? Como tu papá no sabe para qué le pides, Él te pregunta. Pero cuando tú le pides a Dios, Él no te pregunta. Porque Él sabe antes que tú le pidas. ¡Ay! Alguien que ¿te das cuenta o no? Entonces, pero dice que yo ya no soy esclavo. Los esclavos tienen un salario, una disposición a hacer algo por nada. Solo por la comida. Oh. ¿Ya? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ve? Nosotros seguimos viviendo en temor. No. El Hijo de Dios no vive en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Soy adoptado. Aleluya. Como bien se dijo, ¿no? Un hijo legítimo yo lo puedo desheredar. Un hijo adoptado no se puede desheredar bajo la ley de Dios o de los romanos. No se puede desheredar. Dice y usa la palabra adopción en el sentido romano, en el griego, ¿no? ¿Cierto? Ese tenía toda la particularidad del mismo hijo. Pero el padre podía desheredar al otro o le daba la herencia en vida y ándate y gástala todo. Pero este otro tenía más. Sigo. El Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu con mayúscula, ¿cierto? A nuestro espíritu, ¿qué es qué? Que somos hijos de Dios. Se nota aquí un ser espiritual. El ser espiritual, ¿cierto? Ya anda de la manera como andan los espirituales. Felices, contentos, agradecidos. Aunque anden con alguna necesidad, ¿ya? ¿Cierto? Se recuerdan que tiene un Dios bueno, que si algo me hace falta, Él me lo puede dar. Digo, me lo puede dar no porque Él no pueda, sino porque a lo mejor yo pongo la condicionante. ¿Sabes que tu padre es bueno? Pero tú pones la condicionante. Porque si tú no te portas de la forma correcta, tu padre te condiciona. ¿Me están entendiendo por qué estoy usando la palabra condicionante? Discúlpame, hija, que te tome como ejemplo. Tranquilo. Te vas a ir al cielo con el Señor con esta predicación, no te preocupes. Tu salvación está asegurada. ¿Me entiendes? Claro, nosotros ponemos la condición. ¿Por qué pongo condicionante? Porque soy un ser humano y no le creo todo a Dios así de seca. ¡Pum! La recibo. No, es mío. No. Y a lo mejor me pasé una película, a lo mejor eran mis pensamientos, a lo mejor era un sueño de poroto, porque así habla el Señor, ¿no? Una palabra, por sueño, por revelación. ¿Sí? ¿Qué es lo que es eso entonces? Entonces nosotros nos condicionamos. Pero diga, el Espíritu mismo da testimonio de quién soy yo.
¿Usted es un hijo de Dios o no? Entonces, ¿cómo doy testimonio? Así pues, creyéndole a Dios. Diciendo gracias Señor. Gracias Jesús. Por eso, cuando yo leí ese pasaje bíblico en Isaías, venid y comprad, aunque habla de un sentido diferente al que yo voy a usar, pero venid y comprad, y dije, Señor, sin dinero y sin plata, así lo hago yo. Que a mejor dicho, así lo hace un hombre de fe. No tiene dinero, pero compra. Wow. Claro. Yo no tengo dinero, no tengo una solvencia que diga mañana tengo esto, pasado tengo esto otro. No. Vivo con el Señor conforme lo que Él quiera dar. Y de verdad he tratado de saber llevar bien la vida. Por lo menos mis hijos, ninguno está muerto de hambre. Algunos bien gorditos están. Eso. Bien bendecidos. Bien, versículo 17. Y entonces, de que somos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces Dios es nuestro Padre. Somos hijos. ¿Ya? Y si hijos también, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Así es que padecemos, no importa, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cierto? El sufrimiento no es una causa de lo último. ¿Ya? El sufrimiento no es lo último que te puede pasar, es parte de tu, ¿cierto?, forma de ser en Cristo. ¿Ya? Y un día serás glorificado por eso, cuando el Señor venga y nos dé un cuerpo, ¿cierto?, glorificado, cuerpo diferente. Verso 18. Entonces, pues tengo por cierto, ¿ve? Mira todo eso. Ya, primero se mira a Él como hijo de Dios, como hija del Señor. ¿Sí? Este soy yo. El Espíritu Santo da testimonio de quién soy yo. ¿Ya? Y aunque vengan las aflicciones, no me voy a, ¿cierto?, a preocupar por ellas, porque un día el Señor se glorificará en mi vida. ¿Me dice amén? Entonces, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta usted? Entonces, frente a lo que ya somos, lo que el Señor dice de nosotros, como Él nos adopta, de la manera en que somos hijos de Dios, entonces ya no tenemos la problemática nosotros, ¿cierto?, de que nos vaya a suceder algo que nosotros no vayamos a poder, ¿cierto?, salir de aquello. Por eso hay gente que hoy día, y el Hijo de Dios, aquí tiene una forma de salir de sus aflicciones. Usa una palabra más moderna, ¿cierto? Depresión. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Que las aflicciones de hoy día, ¿cierto? El pensamiento que profundiza la persona que está, ¿cierto? Y que por cualquier cosa llora, porque esos son signos de depresión, ¿no? ¿Ya? Porque nada le sale bien, todo está mal, o al último termina, ¿cierto?, en que en su mente se trastoca todo este pensamiento y no logra salir de allí. Entonces cae en ese profundo hoyo de la depresión. Pero dice que lo que Dios va a hacer contigo no tiene comparación alguna. No hay comparación alguna. Nada es comparable, ¿ya? Porque ha de ser manifestado, ¿cierto?, lo que somos. Ha de ser manifestado lo que somos. ¿Qué somos? Hijo de Dios. Y entonces viene el verso 19, ¿no? Viene el verso 19. Porque hay una expectativa, ¿no?, de la creación, de esperanza en la aparición o manifestación, ¿cierto?, de los hijos, de los huidos, ¿cierto?, ¿ya?, amados, ¿cierto?, por el amor del Padre. Usted dice, ¿y a dónde está leyendo el pastor? Bueno, eso es lo que sale en el griego. No crea que no me costó porque no sé griego, entonces pero tratar de entender esto, ¿no? Porque el anhelo ardiente, le leo ahora, de la creación es el guardar, ¿cierto?, la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, la creación, que la gente, lo creado, todo, el mundo entero tiene una expectativa. Usted sabe cuando hay alguien que está expectante, está esperando que suceda, está esperando que acontezca, ¿ya? ¿Cierto? Eso va a ser en el día de mañana, ¿ya? En forma, ¿cierto?, de profecía, de palabra de futuro, ¿ya? Esta expectativa que tiene la creación en que, ¿cierto?, aparezca, luego dice, ardiente la creación, es el guardar, es una esperanza, ¿ya? Es una esperanza, ¿cierto? Luego en una aparición, en una manifestación, en que aparezcan estos seres revelados.
Estos seres cambiados y transformados. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Porque alguien te va a decir un día, ¿y tú eras cristiano? No había sido revelado a la persona, a los demás, porque nos quedamos en silencio. ¿Ya? Pero ese día va a haber una manifestación de tal magnitud que ninguno de nosotros va a pasar desapercibido. Porque Dios va a arrebatarnos donde estemos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos vivos, otros al lado de otros, etcétera, etcétera, o otros allí en el cementerio estaremos. No sé. Pero eso va a ser así. ¿Ya? Entonces, esta manifestación, esto que se requiere, esto que se está esperando, de ser cierto revelado, pero no revelado simplemente como algo de algo bonito, no. La revelación o la iluminación de la gente, el comprender de la gente, de nosotros, va a ser, este es un hijo de Dios. Eso cambia. ¿Cómo te dicen hoy día? Ah, ¿tú eres evangélico? ¿Te das cuenta todo el trabajo que tenemos que hacer? Para cambiar ese concepto de evangélico a hijo de Dios. Para que la gente lo entienda. ¿Y ustedes por qué se llevan tan bien el matrimonio? Ah, porque somos hijos de Dios. Y lo que Dios unió, no hay capacidad humana para que lo separe. Ay, Dios. Ay, es que yo me casé por él porque es bonito. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Claro, es allí. Por eso dice, y esto digo yo, de Cristo y la iglesia. Y está hablando del matrimonio, ¿no? Bueno, eso dice Pablo en Efesios 5. Bien, porque anhelo entonces ardiente. Hay un anhelo ardiente de fuego, de pasión. La gente está deseosa, anhelante de saber quiénes somos, qué hacemos. Qué hermoso va a ser ese hijo de Dios que entra a un lugar, ¿cierto? Y puede orar y algo sucede en el ambiente. O ese hijo o hija de Dios habla y algo sucede. Se está revelando ese hijo. Porque él vive en un reino que no es de este mundo. Es en el reino de Dios. Y ese reino de Dios es sobrenatural. Y todo lo que hace el Hijo de Dios es sobrenatural. No le pidan hacer cosas naturales, porque eso lo hace cualquier persona. Lo que hacemos como Hijo de Dios es lo sobrenatural. ¿Entiende? ¿Ya? Y en este sentido, entonces, el huido, el Hijo amado, el Hijo legítimo. ¿Me entiende? Aunque usó la palabra adopción, ¿cierto? En el versículo 15, este que ha sido adoptado ya no es llamado adoptado. Ay, gracias por el amén. Ya no es llamado adoptado, ya es llamado huido, hijo verdadero, genuino. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? Usted encontrará que en el griego hay palabras para ser hijos. ¿Y qué tipo de hijos? Pero este es el hijo amado, este es el hijo del amor del Padre. ¿Usted sabe que usted fue engendrado en amor? Como quien engendra, ¿cierto? En una pareja, en un matrimonio, el hijo por amor. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso con tanta seguridad? Porque el verso más conocido de la Biblia es Juan 3:16. Bueno, ¿lo hizo por amor o no lo hizo por amor? Claro que sí. Lo hizo por amor. Y ese es el cambio, la transformación, la metamorfosis que necesitamos, ¿cierto? De salirnos de esto, ¿ya? De una vez que el Espíritu Santo lo haga por una forma. Por eso, hermano, ¿cómo es el título de esta predicación? Predicamos para cambiar vidas. Usted predica para que otros sean cambiados. No simplemente el orador que pueda estar en un momento dado y que dando una palabra puede cambiar su forma, su manera de vivir, porque usted cree en esa palabra recibida y puede cambiar algunas áreas de su vida. No, nosotros vamos a predicar, vamos a anunciar, ¿cierto? Lo que somos. Hermanos amados, esto es tan glorioso ser hijo. ¿Me entienden? Muchos hijos no llaman a Dios Padre. Porque no simplemente tiene un sentido de no tener paternidad y que a lo mejor no lo tuvieron en la tierra, sino que no entienden qué es ser hijo. Que ese es el otro lío que nos encontramos. No es simplemente, muchas veces desconocemos cómo relacionarnos con el Padre, pero también tenemos el grave problema de que cómo somos como hijos.
Si el hijo está enojado con el padre, naturalmente, usted sabe con quién va a ir a hablar. Con los amigos, con los desconocidos, con aquellos que no tienen la mejor opinión que puedan darte frente a algo. Y uno pone fe en ellos. Pero el hijo no. El hijo no pone de esta manera. No. No. ¿Me entiende? En el concepto hebreo, el hijo era el representativo del padre. El huido, ese hijo que se presentaba, ¿no? ¿Cierto? Ese momento, 12 años, ya el chico era, ¿cierto?, tenido como un voto en la sociedad. Que alguien que tenía voz y voto. Alguien que podía ser tomado en cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, llegaba el padre y presentaba a su hijo. Y cuando lo presentaba, cosa que ya he dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Presentaba, él le dice, si alguien habla con mi hijo, es como que hable conmigo mismo. Este es el concepto del hebreo. Entonces, note por favor, cómo el hebreo llama a Dios Padre. ¿Cierto? Lo llama Abba Padre, que es en el arameo, de verdad la palabra es en el arameo, pero le llama Abba Padre. Alguien cercano con cariño, con ternura, como bien se nos ha explicado, ¿cierto?, algunos domingos anteriores. Entonces, hermanos amados, el problema está no simplemente en que muchas veces no vemos a Dios como Padre, sino que nosotros no nos vemos como hijos. No nos vemos como hijos como que es que no me porté bien. Ya. Si un hijo va, ¿cierto? No voy a mirar a la niña. Si un hijo va y le pide algo a papá, ya. Pero ese padre humano sabe que él o ella no se portó como correspondía, pero lo sabe él o ella. Pero aún así, con ese temor y con ese miedo, se acerca al papá y le pide. Y aunque el padre después haga una alusión, me engañaste o me mentiste. Con tu padre, con mi padre, con nuestro padre, no podemos hacer lo mismo. Porque la Escritura dice, no hay ninguno que pueda engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Me dice amén? Claro que sí. Pero el verdadero hijo, ¿qué hace el verdadero hijo? Cristo. El huido de Dios, no. Él hizo lo correcto. El que me ha visto a mí. Porque ese era el concepto hebreo. ¿Me entiendes? Y como ellos no pueden ver a Dios, el Padre, tuvieron que verlo a Él. Pero a Él lo negaron porque era tan correcto que lo correcto de Él, ¿cierto?, te hacía ver incorrecto a ti. Y eso es lo que pasa con la santidad de Dios. Por eso hay que acercarse a la palabra, a ese ser santo y decirle, Señor, pero mira cómo yo soy. Y te pido esto. ¿Me entiendes? Pero Él te dice, tus pecados han sido perdonados. Oh Dios. Entonces, si estoy en esta condición de hijo, con este padre, puedo predicar o puedo hablarle a otros para que otros cambien. Pueden incluso decirme, pero tú, no importa, pero yo no te hablo de mí, te hablo de un padre. Te hablo de alguien que es perfecto. ¿Me entiendes? De alguien que realmente no podemos decir nada malo de él. Nada. ¿Me dice amén? Ya. Entonces, hermanos amados, la creación, todo lo creado, verso 20, todo lo creado. Ojalá le quede claro como hijo. Ojalá usted sea ese hijo amado. El hijo del amor del Padre. Se sienta así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Por causa de Jesucristo el Señor. Porque también entonces la creación misma será, dice, ¿ya?, libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire la comparación. ¿Ya? Mire la comparación. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Se alegra o no se alegra? ¿Se siente liberto o no? ¿Se siente libre? Aunque te digan canuto, canuta, fanática. Más encima le vayan a entregar la plata a ese flojo. Así. Y más ahora con todo esto peor todavía.
¿Es así o no es así? Claro, la gente te dirá lo que cree decirte, pero la gente está en esclavitud, está esclava de sus pecados, porque la creación, aunque no se ve, ¿cierto?, está gimiendo, está deseosa, anhelante. Todo lo que nosotros hemos hecho como hombre es dañar la creación. Y no fuimos causantes nosotros directamente, sino fue el pecado en nosotros. El pecado en nosotros. ¿Me entiendes? Y eso es terrible. El hombre tiene que estar condicionado a algo restrictivo para hacer lo bueno. Sí, para hacer lo bueno. Algo restrictivo. Usted va a Europa, usted dice, oiga, aquí la gente, mire cómo está todo limpiacito. Sí, pero hay restricciones. Y restricciones aquí, donde más duele al ser humano, en el bolsillo. Multas. Multas por esto. Usted tira un papel y le sacan multa. Usted no separa la basura y le sacan multa. ¿Me entiende? Y así, cualquier cosa. Usted raya algo, multa. ¿Ya? ¿Y por qué tanta evidencia? Porque por todas partes hay cámaras. Aquí en Chile estamos peleando que la libertad, que las cámaras, que el globo, que esto, que esto otro. Vayan a Europa. Usted tiene un papel y se olvida del papel. Como chileno, téngalo por seguro que donde está lo van a ir a buscar. Y le van a sacar la multa. Yo decía, pero ¿cómo? Si nadie me vio. Están las cámaras. Están las vigilancias. ¿Sabe usted? Dice que Dios tiene sus ojos sobre todos sus hijos. Él vigila. Y Él también nos enseña en forma retrospectiva que nos miremos, ¿cierto? Y en este sentido también de poder tener esta forma de ser. Usted y yo queremos todo lo que necesitamos, pero no hacemos todo lo que debemos hacer. No vivimos conforme a lo que el Señor nos dice. Entendiendo que vivimos bajo una sociedad o una creación, ¿cierto?, que está deseosa, anhelante de la libertad de la esclavitud por causa del pecado. La corrupción está sobre la creación. No vaya a decir usted que hay hombres buenos, mujeres buenas. No lo hay. No hay hijos buenos, no hay hijos malos. Hijos buenos, no lo hay. No hay. Su hijo se portará muy bien, pero no hay bueno. Ni tú ni yo somos buenos. Estamos bajo la esclavitud de la corrupción. Y el pecado, ¿cierto?, está sobre nuestras vidas, haciendo todo. Por eso, ¿cierto?, restrictivo muchas veces que Dios nos dé cualquier cosa que le pidamos, porque sabe que busca lo mejor para nosotros. Y buscará que todo sea en el orden correcto de Dios. No bajo tu voluntad, sino bajo la voluntad de Él. Ay, no sé cuánto quieren servirle al Señor ahora. Porque consideramos un padre bueno cuando nos da todo, pero cuando dicen no te voy a dar eso, mi padre es malo. Los niños dicen así, los jóvenes salen así. No, mi papá es un viejo. No me entiende. No sabe usted la madurez o la vida que uno ha llevado, que uno no quiere que a ellos le pase lo mismo. ¿Cuánto más Dios entonces? ¿Tú crees que Dios quiere que te pase lo malo? No. La creación está en un sentido, ¿cierto?, esclavizada conforme a eso. Y termino. Suban los chicos de la música. ¿Ya? Dejo acá porque no puedo seguir más. ¿Ya? Dice, la esclavitud de la corrupción, ¿cierto?, la libertad. Pero mire, están esperando, deseoso, anhelante, recuerde el verso 19, con expectativas. Están esperando a esos hijos amados de Dios. A esos que le dicen Padre bueno. A esos que le cantan al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces dice, a esa libertad, ¿cierto?, de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Diga, yo soy libre. ¿Pero de verdad lo es o no? Usted no puede caer en el pecado si usted es libre. Porque hay creyentes que dicen, no sé cómo lo hice, pero pequé. No. Entonces no estaba libre. ¡Ay, Dios! Porque caemos en el pecado. Pero el hijo libre, o la hija libre, el huido de Dios, el amado de Dios, no. Tiene una libertad que es gloriosa. ¿Cómo es nuestra libertad? Gloriosa. Se manifiesta en la gloria
de Cristo sobre nuestra vida. La gloria del Señor sobre nuestras vidas. Se manifiesta de esta forma gloriosa. ¿Me entiende? Y necesitamos entonces mirar, ¿ya? No crea que los milagros van a venir sobre usted en forma, ¿cierto? Porque usted quiere. No. Es soberanía de Dios. Diga, es soberanía de Dios. Y todo lo que le pidamos a Dios es soberanía de Dios. No es simplemente porque se lo pidamos, aunque Él dice, pedidme y os daré. Pero aún así, el pedirle lo que pido está condicionado al propósito y la voluntad de Dios sobre mi vida. O para mi vida. No puedo simplemente como hijo aprovecharme de que el Padre me dijo, pídeme y Él me va a dar sin medida alguna. No, Él tiene sus medidas. Por eso dice Él en Pedro, ¿no? Sé santo como yo soy santo. Entonces ya hay una condicionante para nosotros. No podemos pedirle a Dios viviendo una vida que no sea en santidad. En santidad. ¿Ya? Y necesitamos esto. Necesitamos que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Entiendes? Se manifiesten. ¿Ya? Que podamos entonces entender que la fe en nuestros corazones, ¿ya? ¿Cierto? Lo toma, se apodera el Espíritu Santo para que se haga una realidad en cada uno de nosotros. Hablemosle a otros. Y cuando le hablemos o prediquemos, otros o sus vidas serán cambiadas. Ese es el fin de vivir una vida así. Cuando venga Jesús y sea manifestado en su gloria, dice Pablo que juntamente con Él seremos manifestados en esa gloria. Lo que hemos estado leyendo. Ese tiempo va a ser un tiempo perfecto en que la creación de verdad va a ser, ¿cierto?, quitada la culpa, la maldición que está sobre ella. Pero mientras tanto nosotros podemos ayudar a otros hablando, manifestándonos como hijos de Dios, como esos huidos, ¿ya?, para que la gloria del Señor se manifieste sobre ellos. Ellos también necesitan del Señor. Dice, amén usted. Alguien te habló de Cristo. ¿Quién haya sido? Familia o no familia. Algún amigo, un compañero de trabajo. Alguien te habló de Cristo. Y tú estabas viviendo bajo una esclavitud como creación. Hoy día ya no lo vives. Hoy día estás viviendo en la libertad de los hijos de Dios. Estás en esa libertad. Y esa libertad te trae beneficio. Por eso, hermano, cuando tienes problemas con otros, no, te está quitando el favor de Dios. Perdona, porque a perdonados somos llamados a perdonar a la gente. La gente que nos hace mal no tiene a Cristo en su corazón. Y si por algo, en algún momento hay alguien que lo tiene y nos hace algún mal, estamos para perdonar. Es mi hermano en Cristo. Es también un huido de Dios, un amado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un hijo para representar al Padre, para hacerlo. ¿Ya? Así que no predique usted bajo una condición que simplemente usted sepa un libro determinado, un pasaje determinado, una cita determinada, bajo una convicción humana, porque ciertamente eso nos ayudará. No sacará a la persona de lo natural. Pero cuando usted se acerca a Dios, recibe una palabra que Dios le habla, que Dios le dice, para esa persona, esas cosas cambiarán. ¿Ya? Y la persona te va a decir, ¿sabes qué? Era lo que estaba esperando. No sabía cómo, siempre pensando en Dios, pero no sabía cómo recibir algo de Dios. Y eso cambiará la vida. Entonces, para predicarle a alguien que cambie la vida, ¿qué debo hacer? Irme a encerrar con Dios y decirle. Porque el principio del evangelismo, o ¿cierto? Del evangelismo bien digo, es este. Este es el principio. Anda, habla con Dios de la gente. Y luego vas donde la gente a hablar de Dios. Te lo repito. Habla y habla con Dios de la gente. Luego, háblale a la gente de Dios. Ese es un principio. No lo olvides. No vayas simplemente quiero ir a tal parte a predicar. Sí. O es, no.
Por eso es importante cada mañana hablar con Dios. Porque cada mañana, por tu trabajo, por donde andas, con quién caminas, donde estés, hay alguien que necesita del Señor. Pero tienes que tener una palabra rema, una palabra de Dios, ¿cierto? Porque eres un hijo, ¿cierto? En libertad, en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cristo te ha hecho libre. Cristo nos ha hecho libre. Ponte de pie, iglesia, levanta tus brazos al cielo. Alaba, dale gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Sí, Señor, así es. Gracias, Jesús. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ángeles del cielo vengan. Ángeles del cielo vengan a cantar. Así es, Señor. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos como a Eliseo. Muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. El cielo, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo, inúndanos, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Cae aquí el cielo, cae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Cae aquí el cielo, cae aquí el cielo. Padre, sea una realidad de nosotros. Oh Dios del cielo, cada hermano, cada hermana, cada hijo e hija tuyos, que no simplemente nos digan lo que somos, sino que nos sintamos lo que somos, hijos e hijas, para predicar tu palabra, para que a otros también se les produzca un cambio genuino, una transformación.
para que otros puedan comer también de lo que comemos espiritualmente, para que otros sean libertos como hemos sido nosotros, para que otros vivan también en la fe del Hijo de Dios, creyendo en Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Jesús. Enséñanos a vivir vidas que te agraden, vidas santas como hijos, hijos que agradan a su Padre, no que se agradan a sí mismos. Gracias, muchas gracias. Señor, bendice lo que hemos escuchado y sido enseñado, porque aún el predicador, Dios, es también enseñado en esto, Padre. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres ese Dios magnífico y maravilloso. Padre, ahora frente a la invitación tuya, Señor, que a lo menos nosotros lo hacemos mensualmente, Dios. Queremos sentarnos, Señor, a tu mesa. Tus hijos. No queremos, Señor, ser parte de aquellos invitados, Señor, o que les llegó la invitación y no la quisieron, no la tomaron. Sino queremos sentarnos a tu mesa, Señor. Queremos que esto sea para nosotros algo importante, necesario. No simplemente por acordarnos de lo que tú hiciste, sino, Señor, agradecidos de lo que tú hiciste por nosotros, con gratitud. Por eso quiero agradarte en todo, Señor, porque hay una profunda gratitud hacia ti, hacia lo que tú hiciste, por uno en forma personal, pero por tantos en este mundo, Señor. Gracias. Señor, bendice el jugo de la vida. Para nosotros en esta mañana y sobre esta mesa, un simbolismo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, que este ejemplo, que el servirnos, Señor, este jugo de la vida, sea para nosotros en nuestra mente, memoria y en nuestro espíritu el momento de tu sacrificio, del perdón de nuestros pecados, de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios que gustamos hoy día. Somos libres por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por la cual vino el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Jesús. De igual manera, Señor, partimos este pan, Señor, haciéndolo un símil, Señor, de lo que tú viviste, el azote, el castigo, de lo que nosotros merecíamos. Padre, perdónanos una vez más. Gracias por tu compasión y gracias porque tu misericordia se renueva de día en día. Porque somos, Señor, gente que necesita esa misericordia. No la merecemos, pero la necesitamos, Dios. Y por eso gracias, porque esa se renueva de día en día. Y tu sacrificio en la cruz del Calvario, los golpes, los azotes y aún las palabras malavidas, Señor, y burlesca de la gente que te vio y que te dijo: si eres Dios, sal de ahí de esa cruz. Si eres querer, si eres el Rey, ¿dónde está tu ejército? Oh, Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese Cristo, Señor. A veces nos sentimos tan bien haciendo el bien a otro, y eso es bueno, Señor. Dándole al necesitado algo, ayudando a otro, haciéndolo, Señor. Pero, Padre, gracias te damos, porque lo que tú hiciste es incomparable. En alguna medida hacemos la misericordia para otro, Dios, de la gran misericordia que has tenido con nuestra propia vida, Dios, de salvarnos. Señor, y permite ahora que al participar cada hermano y cada hermana, Señor, sea tu gracia y tu bendición, y vivamos como hijos de Dios, como los amados, como los huidos, esos hijos que representan al Padre en esta tierra. Padre, gracias por Jesucristo, quien se hizo hombre, un ser semejante a nosotros, para que nosotros seamos semejantes a Él. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.
Gracias, Señor. Te alabamos. Te damos toda la gloria a ti, Jesús. Hoy te siento, Señor. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Muy dentro de mi vida. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Y no puedo gratitud en nuestros dejar de Señor, sentirte gracias. otra vez. Aleluya. Mientras tenga yo vida. Oh, sí, Señor, así es. Porque grande es Es el el poder que rebosa en mi corazón. Y con él me haces ver que no vuelvo Oh, a Dios, sí, Señor, así es. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Oh, sí, Dios. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Oh, Dios, sí, Señor, así es. Porque eres mi razón de vivir y es por eso que hoy te quiero decir. Aleluya. Mora en mi Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Algunos todavía le falta del pan allí? Sí. Esperamos un segundito. Gracias, Jesús. grande precio pagaste Sí, Señor, así es. en esa cruz por mi Señor, gracias. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Oh, Jesús. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar Si tú me guías. Porque eres mi razón de vivir y es por eso que hoy te quiero decir. Mora en mi vida. Sí, Señor, gracias. Te alabamos, Jesús. Engrandecemos tu amor por el bien no merecido, pero recibido. ¿Cómo voy a descuidar esta salvación tan grande? Dice tu palabra. ¿Cómo descuidaremos? Padre, permítenos que por causa de la salvación seamos mejores hijos tuyos e hijas. No simplemente servirte porque ha de ser bueno, sino porque somos tus hijos. Tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, si no era necesario, pero hágase tu voluntad. La lucha es permanente en cada uno de nosotros, Dios, en nuestra humanidad, pero queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que debemos hacer. Enséñanos. Espíritu Santo, toma dominio de nuestra mente, corazón, pensamiento, Dios, actitudes. Y Señor, declaramos que el diablo se aleje de nuestras vidas.
Porque somos los hijos de Dios, los que no están sujetos al pecado y a la esclavitud del pecado, sino somos libres en Cristo. Gracias, Jesús, porque le dijiste a tus discípulos que tanto tiempo deseabas estar con ellos. Era el momento. ¿Y por qué tanto tiempo deseabas? Era el momento para decirle lo que tú ibas a hacer. Revelarle a ellos lo que era la voluntad del Padre desde el principio, Señor. Ibas a ser traicionado, luego llevado, Señor, a la muerte, crucificado, pero también resucitado. Gracias, porque en esta hora de la mañana hacemos memoria de eso. Hacemos memoria de lo que tu palabra nos dice. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de ti, Señor. Como hijos tuyos, recordamos tal evento, tal trascendencia, tu muerte en la cruz del Calvario. Comamos del pan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No lo merecemos. ¿Y quién lo merece? Tu amor nadie lo merece. Ninguno de nosotros, Señor. Pero no es por merecimiento, sino es porque tú nos escogiste. Porque tú nos elegiste. Gracias. Porque mi alma te necesitaba. Cosa que no sabía ni entendía, Señor. Gracias por darnos el perdón de nuestros pecados. Gracias por todo el bien recibido pero no merecido. Gracias por la salvación tan grande, Dios. Gracias. Motívanos, ayúdanos. Háblanos, Padre. Que podamos vivir bajo la dirección de tu Espíritu. Siempre, Señor. Asimismo, dice la Escritura, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dígalo usted: hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Honramos tu nombre, Dios. Oh, shetarira locura. Ania crofa sania mitale. Sherorio coafoitai. Namarama sobiakuri. Quiero bramaran de librofu saca. Quiero mi acuitiches. Oh, santo. Santo, santo. Santo, santo. Eres, Señor. 3 veces santo. Oh Dios, gracias, gracias, gracias por dejar tu trono de gloria, Dios. Un día escucharemos a toda lengua confesar que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Oh, Cristo. Que nada nos separe de ti, Dios. Que nada nos separe, Dios, de ti. Aleluya. La cruz está ante mí. Sí, Señor. El mundo atrás que aleluya. la cruz
vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Señor, He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Grande precio pagaste en esa cruz por mi dígalo, con tus llagas, mis heridas. Y cómo hemos de pensar en querer y soltar. ¿Cómo he de pensar en querer soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir y es por eso que hoy te quiero decir. ¿Cómo? Mora en mi vida. aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Manifestemos al Señor en nuestras vidas para que a través de nuestros labios la palabra que Dios nos dé cambie vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, predica, hablemos de Cristo al Señor. Cambia las vidas de otros y hace nuevas criaturas también. Así que atrévete, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No te olvides. Y esta creación está esperando en nuestra manifestación. Mientras tanto lo haremos, ¿cierto? Bajo esa dirección de esa palabra. Un día lo haremos ya completamente, transfigurado, transformado, con todo. Padre, gracias. De regreso a casa, Señor, gracias. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga rumiar esta palabra. Nos haga mirarnos frente a ti, Señor, y decir, basta. Es tan poco lo que te doy, Señor, y es tanto lo que he recibido de ti. Permite que este mes, Señor, cada hijo e hija tuya, Dios, se manifieste. Sea para nosotros, Dios, un momento, Señor, glorioso, de hablarle a otros, de decirle a otros lo que tú has hecho en nuestra vida. Señor, y permite que esa fe, esa palabra que venga a través de tu palabra, Señor, sea para nosotros algo glorioso y maravilloso. Y nuestra fe sea manifestada por esa palabra recibida. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que la gracia de Cristo esté sobre ti, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, al Señor. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Gracias. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Recuerde, si hay alguna hermana que quiera inscribirse para el seminario,
Débora está lista para inscribirle ahí, hable con ella, ¿cierto? Está acá adelante para que así usted lo determine. Señor le bendiga grandemente y tenga un lindo resto de día. Chao, chao.